Qué bendición, amados y amadas, una vez más compartir con ustedes cada vez estas dosis de bendición, dosis que están reflejadas en la palabra del Señor, siempre tocando diferentes temas, y hoy me gustaría hablar un tema que poco se está practicando dentro de la iglesia y que es tan necesario, que es ayunar. El título de esta dosis: ¿se hace necesario en estos tiempos difíciles ayunar? Y el texto del cual me voy a tomar está en el libro de Joel, capítulo 2, verso 12 y 13. Dice así mi Biblia: Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. También en el libro de Lucas encontramos verso 21 al 34, donde nos dice: Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Qué importante es cuando leemos la Escritura, y no tan solo la leemos, sino también podemos vivir lo que es la palabra del Señor, que es lo más importante cuando la leemos, ¿no? Y en este tema que voy a tratar, en esta dosis que se va a tomar unos minutos más de lo acostumbrado, es porque quiero dar a entender la necesidad de ayunar en estos tiempos. Y creo que muchas veces no entendemos el que tenemos que hacerlo porque a veces desconocemos lo que la palabra del Señor nos dice. El ayuno y la oración son una combinación perfecta. El ayuno me desliga del mundo, la oración me liga a Dios. En el ayuno son dos cosas fundamentales que no pueden estar separadas, que es la oración y también que es la palabra del Señor. Dos cosas fundamentales que no pueden estar separadas, como dije. En la oración hablo seguro con Dios, y con la Biblia tengo la seguridad de lo que Dios me dirá. Entramos entonces a la pregunta: ¿qué es el ayuno? El ayuno es vivir sin alimento, pero para los cristianos convertidos es un acto de humildad, duelo, humillación, sumisión, obediencia, adoración, unción, sin probar algún alimento, y tener un acto de dependencia hacia Dios. ¿Para qué? Para así fortalecer nuestro espíritu. El diccionario dice: alguien que no ha comido, privado de algún gusto o deleite. Y el diccionario de la Biblia dice también: abstinencia de alimentos por un tiempo determinado. La primera vez que nosotros encontramos en la Escritura la referencia a esta práctica se encuentra en el libro de Éxodos, capítulo 24, verso 18. Dice la Escritura: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Esto lo pueden ver ahí en el libro de Éxodos, capítulo 34, verso 18. Y también en Deuteronomio, capítulo 9, verso 9. También tenemos más referencias, ¿no es cierto?, que podemos ver en la Escritura, pero por el tiempo vamos a ir dando de a poquito todo lo que es este tema. Moisés, dice la Escritura, que estuvo en el Sinaí 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. La primera vez que aparece la palabra ayunar en las Escrituras es en el libro de los Jueces, capítulo 20, verso 26 al 27. El ayuno también puede incluir abstinencia de otras cosas, además de los alimentos. Por ejemplo, las personas ayunaban por diversas razones. Lo hacían para prepararse antes de recibir un mensaje de Dios y antes de ir a cumplir una misión especial de Dios.
pero lo hacían también con motivo de la muerte de un ser querido o para conmemorar catástrofes nacionales y para implorar también ayuda y socorro de Dios. Solo decir, el ayuno es una hermosa cita con Dios. Mire, se lo quiero repetir. El ayuno es una hermosa cita con Dios. Cuando el Señor nos dio a entender que el ayuno era importante, es bueno saber entonces en qué momento Dios lo ordenó como primera vez. Los estudiosos de la Biblia hacen referencia por las Escrituras que el ayuno por primera vez fue cuando Moisés estuvo en el Sinaí. Aprendiendo lo que estamos tratando, entonces quiero que entendamos y que podamos ver algunas consideraciones que nosotros tenemos que tener para ayunar, porque esto no es solo dejar de comer, ¿no es cierto? Para que así también nos vean que estamos haciendo algo para Dios, así que tenemos que tener mucho cuidado. Veamos entonces algunas consideraciones al ayunar. Muchas veces, debido a nuestros compromisos laborales o de otra índole, creemos que no podemos hacerlo, que no podemos ayunar. Y eso no debe ser causa de que no lo hagamos. Aunque el ayuno es necesario, aún en el ayuno podemos hacer nuestras actividades normales. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Lo que quiere decir, podemos trabajar y a la vez mantenernos en una buena comunión con Dios, en un buen contacto con el Señor. Quiero entonces que dentro de lo que estamos viendo veamos algunas consideraciones, ¿no es cierto?, que según nos sean posibles para ayunar. Por ejemplo, debemos mantener un ayuno lo más privado posible. Mateo capítulo 6, verso 16 al 18 nos dice, cuando ayunéis no seas áuteros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es cuando es un ayuno personal. Ahora también hay ayunos en acuerdo con la iglesia, ¿no es cierto?, con ciertos grupos, con otros, pero de igual manera tenemos que tratar de entender lo que dice Mateo, capítulo 6, versos 16 al 18. Otra cosa importante dentro del ayuno, mantenernos en oración, sobre todo preocuparnos en confesar totalmente nuestras faltas, ¿no es cierto? Todo lo que puede impedir que Dios se glorifique en este ayuno y pedir que Dios nos muestre lo que nosotros quizás no estamos viendo o que quizás nos esté estorbando y no nos estemos dando cuenta. Y así vamos a tener una libertad para poder vencer frente a las peticiones, ¿no es cierto? Y vamos a tener también la victoria de resistir a las tentaciones de comer. Porque si no discernimos, porque muchas veces hay cosas que están en nosotros que nos impiden orar, que nos impiden recibir, ¿no es cierto?, bendiciones de Dios. Y es por eso que es mejor presentarnos ante Dios y confesar y decirle, Señor, examíname, oh Dios, como decía el salmista, conoce mi corazón. Eso es bueno, ¿no es cierto?, porque si hubiese algo dentro de nosotros que puede impedir que este ayuno sea un ayuno correcto y logremos lo que queremos lograr, es necesario que nos dispongamos en las manos del Señor. También en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 4, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la pregunta sería, ¿por qué es bueno mantener la Biblia con nosotros cuando yo ayuno? Porque la Biblia es lo fundamental para que Dios pueda hablarnos con claridad. La Biblia es importante porque alimenta a nuestro espíritu. Y leyendo la Biblia, en Mateo capítulo 4, verso 4, me enseña que Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos vamos a estar absteniendo de comer, ¿no es cierto?, en el ayuno, pero vamos a estar alimentando nuestro espíritu con la palabra del Señor.
Entonces, dentro de tus posibilidades para ayunar, es importante procurar hacerlo, ¿no es cierto? Y que tengas, al hacer el ayuno, tengas la disposición, ¿no es cierto? Tengas el compromiso y puedas hacerlo en lugar donde no haya muchas distracciones. O sea, lo que quiero decir, que te puedas apartar para que nada perturbe tu tiempo con el Señor. Mateo capítulo 6, verso 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Seguimos entonces con estos consejos en relación al ayuno. Otro consejo importante es establecer la duración del ayuno. Dependiendo de tus compromisos, tienes que tratar de buscar el tiempo, ¿no es cierto? Dependiendo de tu compromiso, la práctica que ya tengas en este ejercicio, a lo que Dios te dirija, solo recuerda que Dios está más interesado en la actitud de tu corazón que en la duración del ayuno. Dios no contesta a tus oraciones dependiendo de la cantidad que ores, sino de qué tan sinceramente ores. Mateo capítulo 6, versos 7 y 8 nos dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros le pidáis. Qué interesante, ¿no? No hay edad para ayunar. Se puede hacer desde las edades pequeñas hasta los ancianos. ¿Qué dice Joel capítulo 2, versos 15 y 16? Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Ambos sexos por igual tienen que ayunar. Veamos algunos tipos de ayuno. Por ejemplo, los ayunos se pueden clasificar en varias formas. Por ejemplo, por la cantidad de elementos que abarcan. El ayuno sobrenatural. Este es un ayuno sin ningún alimento sólido ni líquido, sin agua, por un periodo de 40 días, tal como lo hizo Moisés en el Sinaí. Deuteronomio capítulo 9, verso 9. Dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedras, las tablas del pacto de Jehová que hizo con vosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Médicamente, yo leí este texto y lo quise leer, pero también quiero explicarle que médicamente está demostrado que un ser humano no puede vivir más de 7 días sin agua, por lo cual este ayuno se le llama milagroso y no pueden ser recomendados a nadie hoy en día, ¿no es cierto? Así que hay que tener cuidado con eso, porque médicamente no es lógico. Por eso se habla del milagro de Moisés en relación a este tema. Hay varios tipos de ayuno. Por ejemplo, el ayuno absoluto o total es un ayuno donde se elimina toda comida y agua. Es para pocos días, eso sí, ¿no es cierto?, cuando se elimina el agua. Por ejemplo, el apóstol Pablo siguió este tipo de ayuno por 3 días después de haber quedado ciego. Entonces, veamos cómo es el ayuno común o normal, ¿no?, que nosotros debemos hacer. Solamente se toma agua. También existe el ayuno parcial o el ayuno más conocido como el ayuno de Daniel, como le llaman, ¿no? Puede leer usted Daniel capítulo 1, verso 8 al 15, ¿no es cierto?, y 10 al 3. ¿Cómo era el ayuno de Daniel? Era con vegetales, con frutas, con legumbres, con granos, ¿no es cierto? No había carne, no lácteos, no dulces y no levadura, ¿no? O sea, no podía comer nada de eso. Solamente era algo como vegetariano, podríamos decir. El ayuno de un día es saludable, por eso se aconseja ayunar a los hermanos que no están acostumbrados, que puedan hacerlo de vez en cuando, porque el ayuno de un día es saludable, ¿no es cierto?, tanto física y espiritualmente. Hacer un día de ayuno para ir desarrollando crecimiento y fortaleza espiritual es bueno, es saludable. El ayuno de victoria es un ayuno que se comienza y no se termina hasta que uno tiene la victoria o la respuesta por el propósito por el cual está
ayunando, ¿no? Por ejemplo, alguien puede tener una familia con una enfermedad grave y entrar en un ayuno y oración, ¿no es cierto?, para que el ser querido no muera, ¿no? Y no parar hasta que realmente tenga la respuesta. Aunque si leemos nosotros la escritura, puede ser un caso contrario, como el caso del rey David en Samuel capítulo 12, versos 15 al 20, que él estuvo ayunando, pero al final el niño de igual manera falleció, ¿no? Tenemos otro tipo de ayuno, el ayuno del Señor. Este ayuno se hace dentro de la perfecta voluntad del Señor. Y cuando uno empieza a ayunar, pero no sabe cuándo va a terminar, ese es el ayuno de nuestro Señor. En el ayuno del Señor no proponemos un cierto número de días, más bien dejamos que el Espíritu Santo nos dirija totalmente. Dios determina los días y pone su fortaleza y dirección a nuestra disposición. En este caso es un ayuno no de nosotros, porque es dado por Dios. Por tanto, Dios nos dará los tiempos. Por tanto, Él no vacilará en darnos la fuerza hasta que entreguemos el ayuno conforme Dios anhele en cada uno de nosotros. Veamos entonces cómo puede ser nuestro primer ayuno, ¿no? Aquellos que van a ayunar por primera vez. Mi consejo es que no es recomendable un ayuno prolongado la primera vez, a menos que por la dirección del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le guíe a hacerlo, lo puede hacer. Se puede comenzar un ayuno a los que están por primera vez, un ayuno de 12 horas, ¿no? Y en pocas semanas después tener un primer ayuno de 24 horas. No es bueno dejar de comer de un golpe, por eso es este consejo. Luego a los pocos meses hacer uno de 3 días y mantenerse practicando, ¿no es cierto? Y así ir aumentando los días para estar apartado en la presencia del Señor. Y el año de haber comenzado este ayuno, este ejercicio, ya después va a tener los tiempos necesarios para tener esos ayunos largos y necesarios también, porque mientras más estemos en la presencia del Señor, el cuerpo se va a ir adaptando, ¿no es cierto? Y a la vez, como personas, vamos a ir siendo personas diferentes, ¿no? Y algunos así, en la comunión con Dios, irán avanzando más rápidamente, ¿no es cierto?, en otras prácticas también que uno se atreva a hacer en el Señor, ¿no? Si se hace un ayuno con agua, la idea es que tome toda la que desee. En algunos demás días no se recomienda beber agua fría tampoco, ¿no? Ya que el cuerpo va tomando otra posición interiormente, ¿no? Hay algunas personas que en el ayuno les puede causar dolor, por eso es importante que tome agua no helada ni tampoco caliente, sino un agua ahí media equilibrada que sea aceptable para la retención de todo lo que uno está dejando de comer y así no producir dolores y malestares en nuestro cuerpo. Por eso es importante procurar agua a temperatura ambiente. Y otra cosa importante también que a veces olvidamos, que no se puede romper el ayuno de un viaje, ¿no? Este es un punto muy importante, ya que mucha gente ha arruinado su salud al no saber cómo romper sus ayunos, ¿no? Porque también dejar todo y empezar a comer, eso también es dañino. Si alguien, por ejemplo, después de un ayuno de varios días se sienta a comer una porción igual a la que ingería en forma cotidiana, puede tener riesgos, ¿no es cierto?, sobre su cuerpo y retorcijones estomacales, ¿no es cierto?, hasta una hinchazón generalizada en su cuerpo. Otras complicaciones también que se pueden hacer posible en el cuerpo y dañar, ¿no?, y traer gravedad al cuerpo, ¿no es cierto?, y gravedad a nuestra salud, ¿no? Lo más recomendable después de un ayuno de cualquier duración es un vaso de jugo, de fruta natural, ¿no es cierto? Bueno, antiguamente usaban mucho lo que es la uva, pero un jugo natural, no esos que vienen en frasco, muy saludable también, ¿no? Así que, bueno, eso es más o menos lo que puedo orientar en relación al ayuno, ¿no? Aunque también hay factores que impiden ayunar a los cristianos. Hay muchos que no ayunan porque
no tienen idea, creen que deja de comer, falta de conocimiento. Que dice Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Lo que quiero decir, ayunar por ayunar no sirve. Debemos tener claro lo que hacemos, ¿no es cierto? Esto no es porque otros lo hacen y les haya resultado, no. Pero ¿qué dice la Biblia en Mateo capítulo 17, verso 21? Pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Lo que quiero decir, el ayuno es bíblico y no se practica tristemente hoy. Y hoy más que nunca debemos hacerlo por todas las cosas que estamos viviendo, y hay muchas cosas que hay que romper y sacar muchas veces de nuestra vida. Muchas veces nuestra mente está siendo atacada, hay cuerpo enfermo, hay situaciones, pero que dice la Escritura, este género no sale si no es con oración y ayuno. El placer y el trabajo que están ocupando los cristianos hoy, tristemente dicen, no hay tiempo para ayunar. ¿Por qué? Porque tristemente los tiempos se han ocupado en otras cosas. Y creo que hay cosas fundamentales dentro de un cristiano que debe vivir, que es orar, ¿no es cierto?, leer la Biblia y dejar que el Espíritu Santo se manifieste. Y para lograr eso es importante entrar, ¿no es cierto?, ante la presencia del Señor. Y este es un arma tremenda que Dios nos ha dejado, que es el ayuno y la oración. Muchos dicen no hay tiempo, pero Eclesiastés dice todo tiene su tiempo. También está el temor a no comer. El dominio del espíritu de glotonería muchas veces está presente. Por eso le invito yo a que lea algunos textos que les dejo, ¿no? Por el tiempo no los puedo leer, pero también es importante que usted al escuchar y yo le entregue estos textos, usted también lo pueda leer. Por ejemplo, Filipenses capítulo 3, verso 17 al 19, Lucas capítulo 21, verso 34, Proverbios capítulo 23, verso 21, ¿no? Pero quiero leerle Lucas capítulo 21, verso 34, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Proverbios capítulo 23, verso 21 también nos dice, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Ya estoy terminando con esta dosis, ¿no es cierto?, en relación a lo importante que es ayunar. A veces hay una mala interpretación del ayuno y no debemos confundir el ayuno con una varita mágica o con un cúralo todo para obtener todo lo que yo deseo. No confundir el ayuno con la dieta. A veces se cae en la tendencia de usar el ayuno como una dieta, como un mecanismo para bajar de peso. No hacerlo para lucirlo ante los demás o para medirnos con otros el grado espiritual que tenemos, según el número de días que aguantemos sin comer. No es por eso, ¿no? El ayuno no es para los inconversos, esto también tenemos que entenderlo, porque a veces invitamos a la gente inconversa a ayunar, pues su espíritu está muerto y difícilmente va a tener una comunión con Dios, a no ser que se arrepienta, se convierta, se vuelva de su mal camino, porque Dios también no va a permitir, ¿no es cierto?, ni va a bendecir a aquellos que no creen en Él y que solo usen esto para lograr algo. Esto no es simplemente para lograr algo, sino es para tener un profundo acercamiento con Dios y a través de eso ver los resultados que tenemos que ver. Quiero concluir entonces con esta dosis. La mejor arma que tenemos para combatir en esta batalla son tres fuentes. Es la oración, el ayuno y la humildad que nosotros debemos tener. Y si no usamos esta arma que Dios nos ha dejado, que es poderosa para destruir fortaleza, si no la usamos, saldremos derrotados y tendremos una vida miserable. Primera de Juan capítulo 2, verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Entonces, como conclusión, ¿cómo vamos a vencer todas estas cosas que hoy enfrentamos en nuestro mundo? Ya no creemos en nadie, en los asaltos, la violencia, la maldad, la guerra, los rumores de guerra que hoy existen. ¿Cómo lo vamos a vencer? Con ayuno y oración. ¿Qué dice Juan capítulo 15, verso 7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué importante, amados, entonces es conocer la Escritura para saber todo el beneficio que tenemos al ayunar. Tristemente, esto no se está practicando como se debe practicar entre los verdaderos cristianos. Se hace muy necesario hoy hacerlo. Así que tenemos que empezar a ayunar, tenemos que empezar a apartarnos para Dios. Mi pregunta es, ¿hace cuánto tiempo que no ayunas? ¿Cuál es tu situación que aún no has podido vencer o lo difícil de abandonar en tu vida? Te motivo entonces en este tiempo, que son tiempos difíciles, que te tomes de Dios, que entres en un tiempo de ayuno, en un tiempo de oración, ¿no es cierto? Y puedas creer que todo género de problema a través del ayuno va a salir, porque Dios nos da el poder, Dios nos da la victoria, ¿no? Así que lo que la palabra de Dios dice, hay que tomar tiempo para ayunar, tiempos para ayunar. Te invito también a que puedas leer Efesios capítulo 6, verso 10 al 20, que te apoyará mucho esto para entender cómo vestirte de la armadura de Dios para entrar a la guerra con todo lo que vas a enfrentar cuando te metas en forma espiritual, porque vas a pelear, ¿no es cierto?, contra principados, contra todo gobernante de las tinieblas de este siglo, contra todas las huestes de maldad, ¿no es cierto? Así que también te invito a que leas capítulo 6 de Efesios, verso 10 en adelante, para que te puedas vestir, ¿no es cierto?, y salir airoso, victorioso, triunfante de todo lo que puedas enfrentar en este ayuno. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que puedas tener la victoria. Hay muchas cosas que afectan nuestra vida. A veces decimos amar a Dios y hay otras cosas que están primero que Dios en nosotros, y Dios lo ve, porque Dios no puede ser engañado. Así que cuando estés ahí en ese ayuno, dile al Señor, examíname, conóceme y pruébame, ¿no? Así lo decía el salmista. Y recuerda que Dios también habla, y aprende a escuchar la palabra a través de la palabra que Dios ha puesto en tus manos. Dios te bendiga en el país que estés. Vamos, espero que tengas victoria, espero que seas vencedor, espero que venzas y no te venzan. Dios te bendice. Quien te habló, el pastor Manuel López, desde Santiago, Chile. En cada rincón de esta redonda tierra compartimos dosis de bendición junto al pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Una porción de la palabra del Señor, saludable para tu cuerpo, para tu alma y tu espíritu. Visita nuestras redes sociales. Recuerde compartir estas dosis que bendecirán muchas vidas, y así juntos predicamos la gran palabra del Señor. Te invita el pastor Manuel López desde Santiago de Chile.